¿Qué datos me puedo llegar a creer referente a toda la evolución del coronavirus en España? Televisión, datos de infectados. Los datos de infectados, la única forma de creérnoslos, para ello necesitaríamos unos test de PCR o test rápidos que nos permitan realmente saber qué cantidad de la población está infectada o no. Al día de hoy no es, digamos, la situación, con lo cual no podemos intentar hacer una gráfica y ver datos de infectados y ver realmente cómo está evolucionando la enfermedad. No lo sabemos, ¿vale? Entonces, datos de infectados no lo puedo utilizar. Datos de ingresos en hospitales. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado al día de hoy? Pues que hay enfermos que están confinados en casa, que se intentan que la enfermedad lo pasen en casa. A su vez también nos encontramos residencias de ancianos que también de alguna forma están limitadas su movilidad y en consecuencia no se traslada a hospitales. O sea, hablar de datos de enfermos ingresados en un hospital tampoco nos viene bien a la hora de comprender qué es lo que está ocurriendo, porque en algunos sitios se puede respetar este número de ingresos y otros no. Por último tenemos el tema de digamos, de intentar comprender la evolución de esta enfermedad en España utilizando, digamos, el número de fallecimientos. ¿Problemas que nos surge? Pues que al día de hoy no se le ha aplicado un test de coronavirus para descartar si una de las causas posibles de su fallecimiento haya sido el coronavirus. Solamente sabemos que una persona ha fallecido por coronavirus cuando en vida se le ha practicado la prueba. Entonces, se nos queda un poco cojeando también el dato, ¿vale? Eso no ayuda, o sea, no ayuda del todo. Con lo cual, datos de infectados, datos de ingresos de hospitalario, número de fallecimientos en general. ¿Qué datos podemos coger para poder comprender la evolución? Dentro, digamos, de las realidades, el principal problema que tenemos es que no se aplica un test masivo a la población, con lo cual no podemos descartar la evolución de la enfermedad con cierto rigor. Y entonces, pues, el único dato que puede ser más o menos manejable sería el tema de la mortalidad. ¿Vale? Entonces yo lo que propongo, o de alguna forma, yo lo que quiero intentar comprender es la evolución de la enfermedad con una ecuación muy sencilla que indico aquí. Yo propongo eso. Cojo número de fallecidos de marzo de 2020, le resto número de fallecidos de marzo de 2019. Y el número supuestamente que tiene que salir tiene que ser más o menos próximo al número de fallecidos que ocurre en las comunidades. Recordad que tenemos como 19 regiones autonómicas en España. De esas 19, la primera columna que pongo aquí en esta tabla corresponde al número de mortalidad correspondiente al mes de marzo de 2019. En la segunda columna, digamos, es el número de fallecidos correspondiente al mes de marzo del 2020. Y aquí, en esta tercera columna, lo que ponemos son los datos oficiales digamos, de fallecidos causados por la infección de COVID-19. Y en esta última columna, lo que hago es representar la fórmula que os enseñé anteriormente. Número de fallecidos correspondiente al mes de marzo de 2020 menos número de fallecidos correspondiente al mes de marzo de 2019. Y nos sale un diferencial. Aquí, si os fijáis, aquí en líneas generales podemos ver que dentro de las 19 poblaciones autonómicas de España tenemos 4 poblaciones en el cual nos indica que hay más fallecidos, según los datos oficiales, causados por coronavirus de lo que esperaríamos. Pero en la siguiente tabla vemos que el resto, las 15 poblaciones restantes, salen positivas. Con lo cual nos indica que hay una cierta tendencia. Posiblemente habrá más infectados, más fallecidos causados por coronavirus de los que oficialmente se indica. A ver, eso es lógico. Visto un poco la dinámica que se ha ido registrando en esta realidad, pues era esperable.
Pero hay dos situaciones que son realmente preocupantes desde mi punto de vista, y es Castilla y León y Castilla-La Mancha. Efectivamente, en Castilla y León, según las estimaciones, los datos reales es que habrían hablando de datos correspondientes al mes de marzo, unos 585 fallecidos digamos, causados por el COVID-19. Esos son datos oficiales. Sin embargo, comparando, digamos, la mortalidad de 2020 con respecto a la de 2019, lo esperable serían casi 800 muertos. Si eso también lo trasladamos a Castilla-La Mancha, es mucho más preocupante todavía, porque los datos oficiales son 708 fallecidos y las estimaciones o las comparaciones entre 2020 y 2019 nos indican que sería en torno a casi 1.300. O sea, con lo cual, si queremos comprender la evolución de la enfermedad en estas dos poblaciones autonómicas, va a ser difícil. Va a ser difícil. En el resto, más o menos, nos movemos por valores positivos o negativos, podemos comprender un poco lo que ocurre. Más o menos. Entonces, yendo con esa dinámica, pues viendo aquí en esta gráfica la Comunidad de Madrid, pues vimos que hubo un pico muy importante de 345 fallecidos el 28 de marzo, que se podría considerar el pico, el famoso pico de la curva, y sí que se ve claramente una tendencia hacia abajo, con lo cual creo que ya falta poco para lo que estamos aquí en Madrid, o sea, un poco relativo, ¿no? Porque es desde el 28 hasta el 13, pues ya estamos hablando de algo más de 2 semanas. Viendo un poco la tendencia, posiblemente dentro de 2 semanas en la Comunidad de Madrid nos encontraremos en una situación bastante, digamos, fácil de gestionar, entre comillas, ¿vale? Porque seguiremos teniendo gente hospitalizada, seguiremos por alguna forma con la evolución de la enfermedad, pero lo esperable sería que el número de fallecidos ya sea bastante poco, un nivel bastante más bajo del que tenemos. Si nos vamos a otras comunidades, Andalucía, por ejemplo, que es la comunidad más, digamos, con más población de todo el territorio español, pues en Andalucía, pues, si os fijáis, tenemos 3 días más o menos con unos niveles altos de fallecidos, pero realmente no se ve una caída de datos. O sea, a mí la sensación que me da es que en Andalucía todavía no se ha llegado digamos, a, a poder apreciarse un pico con claridad, ¿vale? Entonces pues vemos una tendencia hacia arriba, pero sin definición. Ni siquiera podría decir que posiblemente tengamos la posibilidad de ver un cierto techo, pero hay mucha variabilidad en los datos y entonces resulta difícil. En Cataluña, sin embargo, pues pasa algo muy parecido a Madrid. Tenemos ya un techo, tenemos un pico de 262 fallecidos el día 31 de marzo y teníamos más o menos una semana de oscilaciones por esos entornos, pero ya tenemos datos que nos indican que el número de fallecidos está bajando. Y posiblemente tenga un comportamiento muy similar a la Comunidad de Madrid. Y la estimación aproximada sería que nos faltarían unos 15 días más o menos para que el número de fallecidos no estuviese a valores de cero, pero bastante bajos. En el País Vasco ocurre algo diferente. En el País Vasco, si os fijáis, todavía tenemos picos en distintos días. Tenemos picos el 29 de marzo, el 4 de abril, el 8 de abril, el 9 de abril. Y tenemos ahí unas oscilaciones, se ve un techo ahí que todavía... Y da la sensación de que en los últimos 3 datos que tenemos hay una cierta tendencia a caer. Da una sensación. Si eso es así, posiblemente en el País Vasco queden más días, digamos de convivencia con COVID-19. Y ya está, ¿no? El resto de comunidades, si hay alguien tiene interés porque le comente algo por su, digamos, por su población autonómica, no tengo ningún problema que me lo indiquéis. Yo le mando por mensajes personales la gráfica de otros sitios y demás. He puesto más o menos las comunidades más representativas del territorio español, sobre todo, ya no solamente las más representativas, sino también las que tienen más incidencia del COVID-19. Y nada, a ver, resumen, yo lo que veo realmente es que tenemos unos datos no muy creíbles, digamos, unos datos que nos facilitan, digamos, los organismos oficiales
que dentro de la veracidad yo me quedaría solamente con los datos de la mortalidad, principalmente porque el resto de datos me genera mucha incertidumbre. Al no haberse aplicado en la población un test masivo, o si no un test masivo, un test con cierta lógica, y haberse confinado a las personas afectadas en su domicilio y demás, genera muchos inconvenientes a la hora de poder establecer un estudio claro de la evolución de la enfermedad en nuestro territorio, que es lo que nos interesa. Y entonces, pues, resulta difícil, ¿vale? Y visto lo visto, pues espero que este vídeo, a ver, en el vídeo voy a poner los links donde podéis acceder a informaciones de la enfermedad, y la más interesante serían informaciones que implique, digamos, los datos de mortalidad. ¿Vale? Y nada, tenemos 32 días de confinamiento, esperemos que no sean muchos más. Un par de semanas, por lo menos, con cierta dureza. Hay algunas comunidades que todavía, creo que todavía no han desarrollado la enfermedad como se esperaría que se hubiese desarrollado, y puede haber algún tipo de historias pendientes, pero hay otras, como la de Madrid y la de Cataluña, que tiene aspectos de que ya se ha tocado el techo, de que ya estamos cayendo, digamos, con el número de fallecidos, y da, digamos, expectativa de que la enfermedad se está controlando, ¿vale? Y sin más, pues nada, hasta la próxima.